Ahora, la iglesia debe de buscar la armonía, la iglesia debe buscar la paz. El apóstol Pablo lo hemos estudiado en Efesios capítulo 4, verso 13 en adelante, que dice que debemos de ser solícitos en buscar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y por eso es que Jesús, antes de retirarse, elevó una oración que está registrada ¿dónde? En San Juan, en el capítulo 17. Y en esa oración Cristo dijo que sean uno, como tú y yo, oh Padre, somos uno. Que estén perfectamente unidos para que el mundo crea. Por eso es importante hablar acerca de la unidad, porque si nosotros no alcanzamos la unidad divina, la unidad que proviene del cielo, el Espíritu Santo no podrá ser derramado sobre nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Que el enemigo de las almas, Satanás, siempre trata de falsificar la obra de Dios. ¿Existe la iglesia verdadera? ¿Existe iglesias falsas? Por supuesto que sí. Dios levantó una iglesia verdadera, Satanás levantó una iglesia falsa, varias iglesias falsas, para que a usted se le haga difícil encontrar cuál es la iglesia verdadera. ¿Existen milagros verdaderos? ¿Existen falsos milagros, según Jesús lo dijo en Mateo 24:24? Por supuesto que sí. El diablo siempre imita. ¿Existe un día de reposo verdadero? El sábado. ¿Existe un día de reposo falso inventado por el hombre? Por supuesto, el domingo. ¿Existe una falsa unidad? Sí, también. Y existe una verdadera unidad. La unidad que el mundo religioso proclama hoy, ¿cómo se llama? La unidad que se proclama entre los cristianos hoy, ¿cómo se llama? El ecumenismo. Hay un movimiento por tratar de unir a todos los cristianos, ¿sí o no? ¿Esa unión cumple con las características de la unidad bíblica? No. Porque cuando Jesús oró por la unidad de los discípulos, ¿sobre qué base le dijo a ellos que deberían de estar unidos? ¿Sobre qué? San Juan 17:17, ¿qué dice? En el mismo capítulo donde oró por la unidad, después de mencionar que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno, dijo, santifícalos en tu verdad. ¿Y cuál dijo Jesús que era la verdad? Tu palabra, es decir, la Biblia es la verdad, amén. La unidad de los discípulos debe de estar basado con tener como base la Biblia. La unidad divina no pone de lado la Biblia, no pone de lado los principios, no hace a un lado la doctrina. ¿Estamos de acuerdo? El ecumenismo es, no importa cómo adoremos, de hecho, ni a quién adoremos. Unámonos. A pesar de que creamos diferente, adoremos diferente, unámonos. Y ustedes pueden también buscar el nuevo movimiento que hay, que se llama Crislam. ¿Qué es Crislam? Es la unión del cristianismo con el Islam. ¿Cree lo mismo el cristianismo y el Islam? No. Porque el cristiano cree que Jesucristo murió por sus pecados en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día. Pero el islamismo no cree eso. Pero hay que unirse porque hay que cumplir, dicen ellos, de manera romántica, aparentemente cristiana,
Hay que unirse porque Cristo oró por la unidad de los cristianos. Cristo no oró para que sus discípulos y los fariseos fueran uno, creyendo cosas diferentes. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La base para la unidad bíblica debe ser la palabra. Si no está escrito, no lo creemos. Y no puede haber unidad verdadera colocando de lado la palabra de Dios. Aquí está esta cita que dice así: Cristo demanda unidad. Amén. Pero no nos demanda que nos unamos en prácticas erróneas. Tratar de buscar la unidad, la paz y la armonía, colocando de lado los principios, eso no es unidad. No es unidad bíblica. Puede ser otro tipo de unidad. ¿Se acuerdan del sacerdote Elí? Elí era un padre de familia que amaba la paz. ¿Cuántos padres de familia amamos la paz? Yo creo que todos. Pero a veces nos dejamos engañar en busca de la paz que es falsa. Elías amaba tanto la paz que ¿qué hacía o qué no hacía? No decía nada ante la mala conducta de sus hijos. Para no crear momentos de tensión en la familia, ni que hubiesen esos roces, entonces se mantenía en silencio acerca de la mala conducta de sus hijos. ¿Y eso le agradaba a Dios? No. Tratar de mantener la paz y la armonía cuando se están haciendo prácticas erróneas, cosas que no van de acuerdo a la Biblia, eso no es paz. ¿Cuál es el modelo de unidad? Que esa unidad sea como la que existe en la deidad. Así como tú y yo, Padre, somos uno. Así como en la deidad hay unidad, así espera Dios que ese reflejo de unidad en la deidad sea nuestra unidad. Y pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿el Padre enseña diferente a lo que enseña el Hijo? ¿Creen de manera diferente? ¿Piensan de manera diferente? Entonces, ¿cómo algunos pretenden hoy decir debemos de estar unidos, aunque uno enseñando una cosa y otro enseñando otra cosa? En el ecumenismo no se hace hincapié en la doctrina. La doctrina pasa a ocupar un lugar sin mayor importancia. Pero noten la importancia de la doctrina según la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Cualquiera que se extravía y no persevera ¿en qué cosa? En la doctrina de Cristo, ¿qué pasa? No tiene a Dios. ¿Es importante la doctrina o no es importante? Pero hay quienes ya no le quieren dar importancia a la doctrina. De hecho, alguien se paró en el púlpito defendiendo para que una persona fuera bautizada. Pero esa persona no se había casado, vivía con alguien, pero no se había casado. ¿Se podía bautizar? Bueno, gracias por lo que dijeron que no. Así no me siento tan solo. Definitivamente que no podía. Pero el que se subió al púlpito dijo algo que impresionó a la mayoría, a pesar que la frase que dijo no era una frase bíblica. Dijo así: pero hermano, ¿pero qué es más importante? ¿La persona o la doctrina? Mire qué tremendo. Pero nosotros debemos de basarnos en un escrito está, amén. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cualquiera que no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo.
Así que la doctrina no puede ser puesta a un lado. Si usted ve que alguien está predicando de unidad y disminuye las demandas de la palabra de Dios, sépase que esa persona está enseñando una unidad diferente, que no es bíblica. Aquí está esta cita que dice así: Jesús oró por sus seguidores que fueran una cosa, pero no hemos de sacrificar la verdad para asegurar tal unión, porque debemos ser santificados mediante la verdad. Los hombres pueden procurar efectuar la unión mediante concesiones hechas a la opinión popular, a través de la transigencia con el mundo, pero la verdad es la base de Dios para la unidad de su pueblo. Amén. Así que no podemos nosotros sacrificar la verdad de Dios. ¿Cuántos pueblos tenía Dios en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos pueblos tenía Dios en el Antiguo Testamento? ¿Dos pueblos? No, un solo pueblo. ¿Cuántas iglesias fundó Cristo? Una sola iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, no mis iglesias. ¿Y qué hizo Dios con el pueblo que tenía en el Antiguo Testamento y la iglesia cristiana que estableció en el Nuevo Testamento? ¿Qué hizo? Ahora Dios tenía dos pueblos. Algunos creen eso. Creen que Dios sigue teniendo dos pueblos y ahora está en conflicto Israel allá. Entonces, creen algunos que Dios tiene dos pueblos: al pueblo de Israel y a su iglesia. Pero ¿qué dice la inspiración? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que Cristo vino y derribó, si lo sabe dígalo, la pared intermedia. Y de ambos pueblos, ¿cuántos hizo? Uno solo. Porque Dios no es un bígamo espiritual. Dios tiene un solo pueblo, compuesto por judíos y gentiles, que son todos aquellos que han aceptado a Cristo. Amén. Un solo cuerpo. Entonces, ¿cómo puede ser que algunos ahora quieran dividir el cuerpo? Y quieren formar otra iglesia. No se puede. Porque Dios está dirigiendo un pueblo, no ramas extraviadas. Amén. Así que no piense usted, no acaricie el pensamiento usted de formar otra iglesia. Recuerda lo que está escrito: no podemos descender del fundamento que Dios estableció. No podemos entrar en ninguna organización nueva porque eso significaría apostatar de la verdad. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y perseveraban. Esos todos perseveraban ¿en qué? ¿Ellos hicieron de lado la doctrina para permanecer unidos? Junto con la unidad del Espíritu, mantuvieron la doctrina. Amén. Y todos los que habían creído tenían en común ¿cuántas cosas? Habían logrado ellos la unidad divina, la unidad que existe en la deidad. El Padre y el Hijo no creen diferente, creen lo mismo. Padre, Hijo y el Espíritu Santo creen lo mismo. No enseñan formas de adoración diferentes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No. Ellos, dice el don profético, son uno en mente, en carácter y en propósito. ¿Creen lo mismo? Pregunta ahora, algo más sensible. ¿Nuestros predicadores están predicando lo mismo? ¿Nuestros predicadores están predicando lo mismo? ¿Ha oído ustedes que hay contradicción entre predicador y predicador? Si aún un ángel del cielo, si un ángel del cielo se enseña evangelio diferente, ¿qué dice? Sea anatema. ¿Los discípulos tenían diferencias entre ellos? Por supuesto que sí, pero lograron la unidad. Y nosotros debemos de estar orando por esa unidad y colaborando. Debemos de salvaguardar a la iglesia, la unidad de la iglesia.
Dice el apóstol Pablo: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que ustedes pueden hablar cosas diferentes. Así dice el apóstol Pablo. Que ustedes pueden opinar de manera diferente, que cada quien tiene su propio criterio. Ustedes pueden enseñar lo que ustedes quieran en el púlpito. ¿Eso es lo que dice Pablo? No. Pablo exhorta a la iglesia en el nombre del Señor Jesucristo que habléis todos la misma cosa. Amén. Por eso la iglesia tiene sus cuantas doctrinas, tiene sus cuantas creencias, las 28 creencias. Amén. Y de acuerdo a eso debemos de hablar. Que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones. ¿Cuándo es que hay divisiones? Cuando uno comienza a hablar de cosas diferentes. Sino que estéis mire cómo utiliza el apóstol Pablo, que dice: estéis tal como Jesús oró, perfectamente unidos. ¿Cuál es la perfecta unidad? Cuando todos hablamos lo mismo, creemos lo mismo, adoramos igual. Mis queridos hermanos, preste la atención a esta cita. Dios está sacando a un pueblo del mundo y guiándolo a la plataforma exaltada de la verdad eterna. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Escuchen bien esto. No estarán ¿en qué cosa? En desacuerdo. Uno creyendo una cosa y otro teniendo fe y punto de vista enteramente opuesto. Cada uno avanzando independiente del cuerpo. Noten ustedes. ¿Cuál es la unidad? Que todos hablemos una misma cosa. Y voy a terminar con esto. Hay voces, mis queridos hermanos. Hay voces que nos están diciendo que podemos como adventistas adorar de manera diferente. Y una de las excusas que hay es que si usted va a México, hermano, usted tiene que adorar como los mexicanos. Y tiene que respetar porque allá la cultura de ellos es diferente. Y entonces, mi hermano, usted no tiene que asombrarse si escucha los signos nuestros en ranchera, porque esa es la cultura de ellos. Y si va a tal país y utilizan batería y danzan, usted no debe asombrarse porque es la cultura. Y hay que adaptarnos, están diciendo, el evangelio a la cultura de los países. ¿Sí o no? Eso es lo que nos está diciendo, ¿sí o no? O alguno. Pero ¿qué dice la inspiración? Jeremías, ¿qué dice Jeremías capítulo 10, verso 3? Las costumbres de los pueblos son vanidad. El evangelio no debe de adaptarse a la cultura. Y comparto esto impresionante. La obra podría avanzar mucho más en Europa. ¿Cuál era el obstáculo? Mire cuál era el obstáculo, contrario a lo que se piensa hoy. Si algunos de los que han abrazado la verdad no estuvieran tan atados a los hábitos y a las costumbres de las nacionalidades. ¿Quiénes eran los que estaban entorpeciendo el avance de la obra? Aquellos que estaban atados a las costumbres y a los hábitos de sus naciones. ¿Sí o no? No lo digo yo. Y ahora vean. Ellos, estos que estaban atados a las nacionalidades, a las costumbres y a los hábitos de sus países, le rogaban a los ministros, a los pastores, le rogaban que hicieran un esfuerzo por adaptarse ¿a qué cosa? A las costumbres. Y decían ellos que al adaptarse a las costumbres de esos países, la obra iba a avanzar. Pero el Espíritu Santo estaba inspirando a escribir esto y decir, era lo contrario. En lugar de que la obra avance, la obra se va a estancar. Y ahora sigue diciendo, esto ha tenido una influencia restrictiva sobre la obra desde sus comienzos. Los esfuerzos que se han hecho por adaptarse a las costumbres inglesas, de comer y beber inglés, de vestir y de dormir inglés, ha limitado la obra y ahora está mucho más años atrasada de lo que debería de estar. El esfuerzo por mantenerse atado a las costumbres e ideas francesas ha obstaculizado la obra en Francia. Y dice ella, me duele en mi corazón
al oír que a nuestros hermanos decir, una persona tal no sabe cómo trabajar por estas nacionalidades. Y entonces pregunta, ¿acaso no sabe Dios lo que la gente necesita? ¿No guiará Dios a sus siervos? ¿Acaso no es la verdad una sola? En la búsqueda de la unidad, debemos, mis queridos hermanos, estudiar la Biblia para poder distinguir dónde se están levantando voces que pueden llegar a dividir el cuerpo de Cristo.